que vamos a hablar nosotros esta mañana es los que terminan. Así se llama la prédica, los que terminan. ¿Por qué? Porque hay gente que no termina, sí, hay personas que no terminan. Recuerdo cuando estaba en la universidad que tuve el privilegio de trabajar y estudiar para pagarme mis estudios y salir adelante. Recuerdo que cuando iniciamos nosotros éramos alrededor de unas 300 personas haciendo un cursillo en la universidad. Yo quería estudiar Derecho desde muy pequeño y porque me molestaba muchísimo la injusticia. Y entonces tuve una formación de esa naturaleza, pero recuerdo que en la universidad estábamos muy emocionados. Iniciamos nosotros nuestros estudios y el siguiente ciclo solo éramos 20. Muchos se decepcionaron, otros llegaron porque quedar bien con el papá, porque les estaba pagando la universidad, y otros porque no valoraban. Yo no entendía cuando yo estaba pequeño porque mi papá murió cuando yo tenía 1 año 5 meses en un accidente de tránsito. Y entonces mi vida fue con grandes limitaciones. Recuerdo el día de ayer estaba en una plática, yo en un almuerzo, cuando les contaba que yo metía dentro de los zapatos negros que andaban con hoyos, metía cartón por dentro y me iba al mercado de Santa Tecla y los pedacitos que sobraban en el mercado que se quemó, yo les pedía que me los vendieran. Entonces le ponía pega de zapato y como que era rompecabezas los iba armando y yo ya tenía mis zapatos. Pero como me gustaba hacer deportes, andaba dejando todos los pedacitos en la cancha cuando yo andaba corriendo, entonces al final me quedaba otra vez sin nada. Y entonces recuerdo que había una calle donde sufrió el deslave de las colinas, donde cada vez que yo paso yo les digo a mis hijos, mira, yo recuerdo que tenía 11 años acá y yo andaba caminando en lo oscuro y llorando y pidiendo, papá, porque me hace falta, le decía a mi papá terrenal, que yo no lo conocí. Y entonces yo lloraba y yo no entendía por qué yo me tenía que abrir espacio sin la ayuda paterna, sin un padre que le pueda a uno dar una directriz. Y tenía muchos ejemplos a seguir, porque normalmente hay personas que a uno le modelan y uno aspiracionalmente ve a determinada persona y quiere ser igual o seguir sus pasos, verlo cómo se viste, ver lo elegante, lo amable que es. Y muchas veces estas personas no tienen la instrucción de la fe. Y es aquí donde viene quizás una parte que nos va a confrontar, porque dicen, mire, siempre dicen, uy, él es cristiano. Como que uno tuviera un escalón adicional de exigencia. ¿Ustedes lo han visto eso? Sí, listo, perfecto. Pero es que particularmente hay otras personas que solamente se reúnen 24 y 31 en la iglesia, o cuando alguien se casa o hace la primera comunión, y se comportan mejor que nosotros los cristianos. ¿Alguien de ustedes conoce a alguien así? Yo conozco un montón. Pero nosotros tenemos una grada y una exigencia adicional porque, uy, y menos mal que es cristiano, y con esa boquita alaba al Señor. Seguro ustedes lo han escuchado. Entonces nosotros tenemos los ojos puestos acá, porque somos un pueblo cristocéntrico. Y fíjese que nosotros somos un pueblo tan escogido que muchas veces nosotros hemos criticado al pueblo de Israel, a los israelitas, a los judíos. Pero fíjese que si ellos no hubieran, este es un cable, pero si ellos no hubieran pateado el cable y no hubieran crucificado a Cristo, nosotros no hubiéramos tenido oportunidad, los gentiles, también de ser tomados en cuenta para entrar al reino de Jehová. Mire qué interesante lo que le empezamos. Iglesia, no se me pierda, porque le estamos empezando a dar forma a lo que Dios les va a decir esta mañana. Dígale al de la par, Dios te va a hablar, dígale. Sí, ahora dígale, yo no le he contado nada al predicador, pero Dios te va a hablar. Listo. Entonces fíjese que lo que le quiero comentar, sí, nadie ha contado absolutamente nada. Dios no necesita que le contemos, Él lo sabe todo y mucho antes de que las cosas pasen. Porque fíjese que lo que está sucediendo ahorita, Dios por allá por enero ya estaba obrando y ya tenía la respuesta de todo esto. Y uno se atribula. Y después de los
años, los meses, los días, las semanas, pasan los problemas y se resuelven. Dígale al de la par, por gusto, dígale. Por gusto, por gusto. No usted, no usted. Nos atribulamos por gusto. Por gusto, ¿sí? Porque Dios ya tenía todo fríamente calculado. Entonces recuerdo que yo lloraba esa vez y yo necesitaba la figura paterna, pero yo no la tuve. Esa falta de figura paterna a mí me dio dos cosas en la vida. La necesidad de tener un padre y ver a mis compañeros que sí llegaban al colegio, sus papás a traer sus notas. Cuando había algún evento no llegaba mi papá. Pero también a mí me dio fortaleza. A mí me dio en la vida esa fuerza para salir adelante. Y es bien fácil, porque cuando uno no tiene eso es bien fácil perderse. Entonces yo digo, es la misericordia de Dios en mi vida, porque no es por nuestras propias fuerzas, es porque a Dios le plació. Entonces ya vamos a seguir adelante los que terminan, sacando fuerzas de la necesidad, los que terminan. Entonces recuerdo que nosotros iniciamos la universidad y se fue depurando y solamente terminamos 20. En el transcurso de la universidad yo me tenía que pagar absolutamente todo, situaciones complicadas, económicas. Yo hacía un par de anuncios para tener dinero. Recuerdo que una tía me mandaba ropa de los Estados Unidos y mi esposa, en aquel entonces mi novia, que la conocí en el Liceo Cristiano cuando yo tenía 16 años, tenemos 25 años juntos, 17 años de casado, 2 hijos preciosos, me ayudaba a vender la ropa. Y entonces se le mandaba a ella el dinero y lo que sobraba lo ocupaba yo para pagar mi universidad. Entonces fui persistente yo en tratar de salir adelante. Fui persistente porque yo quería, en alguna medida, uno sabe a dónde quiere llegar y uno se puede mover para la izquierda o para la derecha, pero uno tiene aspiracionalmente que quiere llegar allá. Y eso sucede en la vida, uno se mueve, pero uno quiere llegar allá. Entonces, con mi esposa, nosotros nos congregábamos en la iglesia, mi novia en aquel entonces, salimos del Liceo Cristiano, allí es donde conocí yo verdaderamente a Cristo, me enamoré de Él, me encantó, quería conocer más. Por eso es que cuando estaba el pastor de alabanza y nosotros adorando, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Esas palabras que uno las está declarando son lapidarias y trascendentales, porque eso fue lo que yo tuve cuando fue chiquito, quebrantado. Y eso es lo que a mí me dio coraza para salir adelante. Dios moldeó como el barro mi vida y me dio carácter para decir no a las cosas que no me convenían, sí a las cosas que eran en los negocios de mi padre, que ahí es donde uno tiene que andar. Aquí hay muchos jóvenes y me encanta, he visto un par de jóvenes y quiero decir, acuérdate de tu Creador en tus días de juventud. Y me encanta eso porque a mí me encantaría, como mucho, volver a ser joven. Y mis hijos me han preguntado, papá, ¿y vos te arrepentirías de algo? Sí, me arrepiento de un montón de cosas, hijo. De no haber conocido a Dios antes, por ejemplo, porque yo me he equivocado muchísimas veces. Pero nadie puede saborear el triunfo si no ha tenido algún día un fracaso. Nadie puede saborear un triunfo si no ha tenido usted un fracaso. Si a alguien le gusta el fútbol o el básquetbol, tiene que perder primero para saber qué se siente ganar. Y de vez en cuando hay que perder para volver nuevamente a ganar. Y así es la vida. Entonces, cuando yo veo jóvenes acá que los están formando, el legado que ustedes, padre, van a dejar no es una casa, no es una estatua. Es cuando ustedes vean a sus hijos con sus hijos. Cuando ustedes están educando a sus nietos, no sé a ustedes les ha caído el 20. Ustedes están educando a sus nietos, porque así van a ser.
Ustedes están educando a otras generaciones que van a impactar este mundo. Los hijos son como saetas, flechas. Usted tiene que determinar para dónde los va a apuntar y qué tan lejos van a llegar. Yo, por ejemplo, con mi esposa, nosotros imponemos mano con nuestros hijos, porque eso es un privilegio tremendo como sacerdote que nosotros tenemos. Y oramos por sus esposas, que no sé si han nacido, pero oramos por sus esposas. Ustedes tienen que orar por sus esposos y sus esposas, porque tienen que ser mujeres de fe y hombres de fe con temor a Dios. Yo no soy hacia mi esposa o hacia alguien o hacia mis padres, yo no le fallo a ellos porque tengo miedo de ellos. Tengo miedo a Dios, que es mucho mejor, es mucho más que eso. Entonces, la palabra que vamos a nosotros a desarrollar luego de esa pequeña introducción, que no la tienen que buscar, ustedes la apuntan y ahí la buscan ustedes en la comodidad de su hogar, es Salmo 107, 28, 31. Entonces clama a Jehová en tus angustias y libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. ¿Es posible que alguien cambie mi lamento, mi dolor en baile? Sí, yo lo he podido percibir y lo he disfrutado grandemente. Y así los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y Mateo 9, 36, 38, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, mas los obreros pocos, rogad pues el Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Que así como confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo, porque con el corazón que cree para justicia, pero con la boca se confiese para salvación. Romanos 10, 9, 13. Ok. Una vez hemos partido con esto, déjeme comentarle que en la India y en la China hay dos elementos importantes que a mí me han llamado muchísimo la atención. Fíjese que en la India hay una culebra que es muy reconocida por el veneno que tienen, y es precisamente la que nosotros conocemos como la cobra rey. Allá en África es tan letal el veneno, pero con un poquito, que inmediatamente la presa, que puede ser cualquiera, se queda automáticamente, los nervios lo traicionan, y luego para que él se lo pueda devorar, y lo empieza a consumir. Pero la cobra va pasando el tiempo, al igual que la águila, que se empieza a pegar el pico porque se le cae, también se le empieza a caer y a mudar el pellejo. Y entonces, cuando van caminando, como es muy larga, más grande que la pitón en Brasil, va quedando por todos lados el pellejo o la piel. El tema es que se le queda trabado la última parte, que es acá, y no se le puede caer. Entonces, las personas especialistas en esto lo que hacen es que agarran un rollo de papel higiénico y se lo meten en la trompa para neutralizarla, y con un bisturí empezarle a quitar el pellejo que le quede en la cabeza, en el rostro. Entonces se lo empiezan a retirar. Pero el problema es que inmediatamente el rollo de papel se empieza de blanco, se empieza a trasladar a amarillo profundo por todo el veneno que está absorbiendo. Pero el tema no es ese, el problema no es haber agarrado a la cobra, porque obviamente está tapada los ojos. El problema es soltar a la cobra cuando ya le han quitado el pellejo, porque entonces la cobra, por el dolor que ha sufrido, ataca. Amados hermanos, el problema no es agarrar el pecado, el problema es quererlo soltar.
Ese es el verdadero problema que hay en este mundo. Alguien me puede decir a mí que no tiene ningún problema con la cerveza, que no tiene problemas con la marihuana, que no tiene problemas con la pornografía. Entonces yo le preguntaría, ¿ya la ha probado? No, por eso es que no tiene problema, porque no la ha probado. El tema de las personas que venimos nosotros a la iglesia, porque particularmente muchas personas creen que quienes venimos a la iglesia, nosotros casi que levitamos en el piso y ni tocamos, porque la santidad nuestra que tenemos es impresionante, y no es cierto. Nosotros venimos a la iglesia porque Jesús vino para los enfermos, no para los que están sanos. Entonces, muchas personas tienen algún tipo de resistencia a llegar a la iglesia por muchas razones. Primero, porque no se creen lo suficientemente buenos o creen que ellos son suficientemente buenos y que no tienen problemas. El día que yo puse un pie en la iglesia y que conocí a Cristo, me di cuenta que era mucho más malo de los demás. Porque el estándar que Cristo busca no es al pastor, no es a Sergio, no es a Roberto, es Él, Jesús. Porque uno es humano y uno puede fallar. Muchas personas han sido abusadas también en la fe. Y lamentablemente cuando estas personas ya no se quieren involucrar luego. No, ya no se quieren involucrar. Y se van al lado oscuro. No se van a otra iglesia. Porque aquí nosotros no le vamos a hablar únicamente que la bendición de Dios tiene que ver sobre temas económicos. La bendición de Dios es integral. La bendición de Dios es que usted no se enferme y que no necesite dinero para medicinas. La bendición de Dios es que usted tenga dinero para pagar el colegio a sus hijos. Yo descanso. Recuerdo el año pasado que terminábamos el colegio con mi esposa y le digo yo, mi amor, mira, vamos a ir a cenar. Y eso hay mucho de qué celebrar. Y eso acabamos de terminar de pagarle el colegio a los niños. Para mí es una gran satisfacción. Primero porque mis hijos están estudiando en un colegio que yo quería, pero antes yo no podía. Y lo habíamos determinado de pagar. Entonces me dijo mi esposa, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo paga, no soy yo. Es Dios al final de todo, no son por nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros vemos los personajes de la Biblia crecer, que han crecido en su momento, bajo ciertas condiciones, uno puede recalar y decir la fe. Sí, es que la fe es importantísima, que va de la mano con la obediencia. El tema es que no es suficiente la fe. Y entonces, ¿qué es lo que se activa? ¿Ayuno, oración o la fe? Las dos cosas. Es que muchas veces cuando usted tiene una fe desbordante, no es suficiente para el problema que usted está realizando. Usted tiene que ir a recargar fuerzas y volver a regresar. Y el ayuno y la oración, como decía anteriormente el hermano, que creo que todos lo hemos practicado acá, lo que da es, yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo con la alabanza de ahora yo no me he puesto de acuerdo. Pero yo ya les dije que yo doblo rodillas pidiéndole a Dios que los impacte esta mañana como lo hizo conmigo y que me dé la palabra que yo les voy a venir a trasladar a ustedes. Yo no me he puesto ni de acuerdo con el pastor y hace un rato un caballero me vino a pedir un niño, mire, ¿me puede dar los versículos que usted va a decir? ¿Y cuál es el tema tal? Y esta alabanza que estábamos nosotros anteriormente disfrutando y exaltando como olor fragante para Dios, yo no sabía de qué se iban a referir esta mañana, pero el tema es que el viejo hombre muera para menguar y que crezcas tú. Porque la gente afuera nos envidia. Déjeme darle la noticia. Yo no sé si usted tiene claro este tema, pero la gente afuera nos envidia. Ah, pastor, lo que pasa es que fulanito de tal tiene una Land Cruiser, tiene un rancho en el mar. Ah, usted lo envidia. Es que él es malacate. Yo no entiendo cómo es que a él le va así, porque es malacate. Perdón, pero yo no quiero ganar este mundo y perder la vida eterna.
O sea, yo no estoy en este mundo, yo soy pasajero. Yo no soy de este mundo, como dijo Jesús, y yo soy un extranjero en este mundo, donde a cada uno Dios nos ha mandado hacer determinada actividad. ¿Cuál es? Hay que conversar con Él para que Él nos explique qué características y virtudes nos ha dado para que nosotros las pongamos a disposición de Él. Pero cuando alguien se muere en el carro fúnebre, detrás del féretro no va el camión de la mudanza. Yo recuerdo cuando estaba en la fiscalía, yo reconocí muchísimos cadáveres porque trabajé en la fiscalía por muchos años y vi a gente pegar un grito tremendo que, de hecho, déjeme decirle que el tema de la prédica de ahora no era los que terminan, sino que lo íbamos a titular "Cuando gritar no basta". Yo sí lo iba a poner porque muchas veces los problemas son tal magnitud que nos olvidamos de lo que Dios nos ha traído. Y los personajes de la Biblia también lo hicieron, y ya vamos a ingresar en ese tema. Lo que le quiero comentar es que una de las experiencias más grandes que yo he tenido, porque no es la única o la más grande, yo se la voy a contar, es cuando yo andaba reconociendo cadáveres en las colinas. Perdón, inicié contándoles que cuando yo estaba chiquito, yo en una noche venía llorando, ¿verdad? En esa calle que todavía no tenía salida. Pues esa misma calle, porque yo vivía ahí con mi abuela, que alquilaba casa en unas limitaciones bien grandes, pero algo que yo nunca lo cambiaría. Ahí en las colinas donde sucedió el hecho, recuerdo cuando yo estaba en San Salvador, entonces era de tal magnitud lo que se estaba viviendo en términos dantescos, que pidieron apoyo a otras fiscalías subregionales. Entonces yo vine de San Salvador y lo que yo vi ahí no tiene nombre, hermanos. Para empezar, había un cordón y detrás del cordón gente que yo conocía que cuando le enseñaban el cuerpo pegaba el grito y se tiraba en el suelo. Personas que yo conocí cuando era chiquito y que perdieron todo en un instante en las colinas. Amigos con los cuales íbamos a la tienda y comprábamos una pelota de esas desechable, inflar, que cada vez que pasaba un carro nos las explotaba y íbamos a comprar otra. Y entonces jugábamos así en la calle y que murieron ahí. Y los reconocíamos por un tatuaje, por los dientes, por alguna cosa o elemento distintivo. Pero lo que nosotros vivimos ahí, en la medida en que íbamos avanzando, no hay ninguna carne sobre la faz de la tierra que genere tal repugnancia que el olor de la carne humana. Ahí habían unos doctores que habían venido de Honduras y acababan de pasar lo que conocíamos como el Mitch. Y entonces yo me ponía Vic, una de estas que ustedes andan, como la señora acá, y arriba me ponía otra con 2 filtros. Eso era insuficiente para el olor putrefacto que ahí se vivía. Y ellos nada más andaban Vic. Y entonces, como pasábamos un montón de tiempo en el Club de Leones, nos daban comida, y yo comía, pero ya por costumbre, porque comía y no le sentía sabor a nada, por el olor putrefacto. Es más, agarraba la comía y sentía cuando tragaba el olor a putrefacto. Y entonces les digo, doctores, ¿y ustedes que no sienten nada? No, lo que pasa es que nosotros ya estamos acostumbrados. Fíjese bien, acostumbrados. Fíjese bien, acostumbrados. Es que nosotros ya tenemos experiencia. Fíjese bien, experiencia. ¿Sí? Ok. Y entonces fue pasando el tiempo, y en la medida en que iba pasando el tiempo, recuerdo un día que el siguiente día iba al banco a leer una escritura, y estaba sentado yo porque me quitaba toda la ropa, me bañaba en las noches que llegaba, y entonces estaba leyendo la escritura y me dice, licenciado, ¿y cómo le ha ido? Bien, mira, estoy en las colinas. Sí, es que se le siente al respirar. El olor putrefacto yo ya me lo había comido. Entonces los médicos tenían experiencia. Ahí fue cuando Dios impactó más mi vida, a ver personas que las abríamos para hacerle la autopsia y entonces le quitábamos esto y yo le veía la columna por acá, le veía la columna porque le abríamos la caja torácica. Y entonces yo me recuerdo que esa vez yo estaba sentado y decía, no somos nada. En cualquier momento Dios nos puede llamar. Y era un sábado. Habían personas que todavía estaban con el delantal a esa hora, haciendo su carnita asada, y se vino la montaña y tenían todavía el delantal y toda la cabeza apachada porque le cayó una roca o algo.
Cuando nosotros vemos la cantidad de muertos que hay en el país, antier mataron a un amigo que andaba corriendo por ahí por la Chapupo. Yo lo conocía y lo mataron. Iglesia, si nosotros estamos aquí es porque Dios le ha placido que nosotros estemos aquí. Es porque Dios les ha placido y ninguno de ustedes ha terminado todavía la misión para el cual Dios los ha escogido. Yo no entendía porque el tema es experiencia. ¿Se ha fijado usted que cuando va a pedir trabajo le piden tantos años de experiencia? Perdón, ¿y la experiencia cómo se gana? Haciendo las cosas. Así se gana la experiencia. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se hace especialista en correr? Corriendo. ¿Cómo conoce la palabra de Dios? Viviéndola. Experiencia. Y las experiencias se ganan en los problemas. Hay otro caso, yo les compartí el de la culebra, pero hay otro caso también, el del bambú chino. Y seguro ustedes lo han escuchado. Una vez recuerdo que yo andaba trabajando como abogado y estaba yo en un establecimiento, me habló una cliente por allá por Apopa y me dice, licenciado, quiero hablar con usted, fíjese que yo ahorita voy para Apopa, veámonos en el Pericentro, no sé cómo se llama, el tema es que yo llegué ahí, yo estaba sentado, y en eso cuando estaba sentado aparece un ex profesor del Liceo Cristiano y se acerca. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado? Gusto en verlo. Bien, mire, ahí lo veo. Yo trabajaba en el Canal 4 en aquel entonces, narrando partidos de fútbol y trabajaba en la fiscalía. Pues mire, ahí dando guerra, mire. Y le comenté el caso de dos amigos en el Liceo Cristiano que éramos malías nosotros, malías, hacíamos desórdenes, inquietos como cualquier otro joven. Y le digo, mire, los gemelos X y Y, que no lo voy a decir por ética los nombres, están predicando en la iglesia. Y yo estaba con mi cliente y entonces se me queda viendo el profesor y me dice, bien dice la palabra de Dios que lo más vil en este mundo y menos improbable yo utilizaré para humillar. Y entonces se estaba refiriendo a mi persona. Sí, pero es que Dios no anda buscando a personas que estén tecnificadas, a personas extraordinarias, sino que Dios busca a personas ordinarias para hacerlas extraordinarias. Dios, cuando le da una orden a usted, no le está pidiendo ningún juicio de desvalor, ni tampoco que usted haga un estudio de factibilidad para ver si lo va a hacer o no lo va a hacer. Es que si Dios ya le dijo, así va a ser y Él lo va a acuerpar, pero usted le tiene que consultar a Dios. Usted va a iniciar un nuevo proyecto, usted tiene que consultarlo a Dios si quiere si quiere el respaldo. Pues eso va a ser equiparable a que venga mi hijo, Santiago, mi primer hijo, y que me diga, papá, fíjate que yo quiero comprar tal cosa. Mi hijo me está consultando porque yo tengo mayor experiencia. Y le voy a decir, no, mi amor, cómprate mejor lo otro porque va a ser mejor. Pero mi hijo también me está consultando porque sabe que su papá le está dando su opinión y si falla algo, su papá lo va a respaldar. Nuestro papá nos va a respaldar si nosotros le pedimos a Él, como Gedeón, confirmame, reconfirmame, porque Gedeón tuvo miedo. También Jesús tuvo miedo cuando lo iban a crucificar, si Él era humano. La oración lo que nos hace es tener mayor fuerza para ir a enfrentar la prueba. ¿Por qué? Porque detrás de nosotros está nuestro papá. ¿Quién vio la película Las Crónicas de Narnia? Estaba la niña, que era la única que creía que el león, que era equiparable a Cristo que había muerto, estaba vivo. Y solo a ella se le apareció. Y todos los demás le decían que estaban locas. Y solo a ella se le apareció. Pues el día que la iban a atacar, todos se paralizaron. Y cuando la niña volteó a ver, detrás de ella estaba el león de Judá. Eso es lo que pasa con nosotros, con nuestro papá. Cuando usted le consulta, Él va a pagar el pasaje.
Cuando usted no le consulta y algo sale mal, usted va a pagar el pasaje. Está entonces el caso del bambú chino. Fíjese que el bambú chino es bien simpático porque me voy a referir a lo que este catedrático dijo en su momento de mí. Probablemente nadie daba 5 por mí. Eso es lo que le estoy diciendo. Cuando él se rió y dijo, chica, bien dice la Biblia que de lo menos improbable y más vil yo utilizaré para humillar. Eso es lo que estaba diciendo. El bambú chino, pasan años y años y usted lo mira chiquito. Pasan años y años, así como ustedes perseverando en la fe, y no vemos que crecemos. Pero de pronto un día se disparó. Pero cuando vienen las tempestades, el bambú chino nunca se quiebra. Llega un momento en el cual, como es dinámico, que llega casi a tocar el suelo y se vuelve a ir. Lo que pasa es que como nosotros no lo estábamos viendo, el bambú chino sí estaba creciendo, pero estaba creciendo para abajo, para cimentarse. Es lo que a todo mundo en la mayoría de casos nos pasa, que no nos ven los otros crecer y de pronto, ¡puf!, nos vamos para arriba. Hubo una prédica que yo desarrollé que se llamaba Los Angustiadores. Y los angustiadores esa prédica es bien simpática porque va de la mano acá. Se van entrelazando cada una de las series que nosotros vamos desarrollando cada vez que el pastor Roberto Estrada nos toma en cuenta. Y se van relacionando, primero porque le consulto a Dios qué es lo que les va a decir. No es que de pronto me lo saco de la mano y digo, yo creo que de esto les voy a hablar yo a ellos. Y al final, cualquier cosa que suceda, Él me va a respaldar. Y Él va a pagar el pasaje, no yo. Entonces los angustiadores decían de que hay personas en esta vida, y yo estoy completamente de acuerdo que ustedes desde que están chiquitos tenían angustiadores, unos que les ponían apodos en el colegio, que los molestaban, que les rayaban los cuadernos, ¿sí? Y no es que le estamos deseando mal, o que de pronto era alguien que era bien, que tenía como mucha aceptación y ni llegaba al colegio. Y yo les aseguro a ustedes que ustedes se los han vuelto a encontrar y no tuvieron la bendición que ustedes han tenido. Yo se los puedo asegurar. Yo se los puedo asegurar. Y que ustedes ahora se ven donde ustedes están y la misericordia que ha tenido Dios, y el otro que no quiso, si es que está todavía en este mundo y no lo mataron. Yo se lo puedo asegurar. Pues los angustiadores es un tema bien simpático porque el pueblo de Israel también tuvo sus angustiadores. Y los angustiadores no tienen en este mundo más existencia que ser un peldaño para que usted pueda crecer, como esto. Para subirme en ellos. Y más de alguna oportunidad seguro que ustedes han querido, a mí que me gustaría que bajara una cortina de fuego y que matara a este tipo. No, pero es que Dios no va a matar a nadie. Dios no va a matar a sus angustiadores. Dios lo que va a hacer es que va a servir un banquete enfrente de sus angustiadores donde usted va a estar. Eso es lo que hace Dios. Dios lo va a exaltar porque usted lo exaltó. Yo iniciaba diciéndole, a ustedes los envidian por estar esta mañana aquí. La gente de afuera los envidia. Es un privilegio el poder estar acá, que muchos no han tenido, porque ya están en la tumba. Otros porque simple y sencillamente no han querido acercarse a Dios. Hay un caso bien simpático donde dice que una persona se está cortando el pelo y cuando se termina de cortar el pelo le empieza a hablar de la palabra de Dios y el señor que le está cortando el pelo le dice: Dios no existe. ¿Y por qué no existe? No, mire cómo está usted, Dios no existe, nadie nunca lo ha visto. Y entonces la persona indignada se va, era un ateo, sale de ahí, de la barbería, y cuando está afuera está muy molesto y está dando vueltas en la acera y de pronto mira a una persona que venía desaliñado, con todo el pelo largo, sucio, y entonces se le queda viendo, lo agarra de la mano, entra a la barbería y le dice: los barberos no existen. Y entonces viene el barbero y le dice: ¿cómo me está diciendo que no existe el barbero si le acabo de cortar a usted el pelo? Los barberos no existen.
¿Por qué? Mira este hombre cómo está desaliñado. Los barberos no existen. Y le dice el barbero, sí, él está desaliñado porque no ha querido venir a mí. Eso es lo que sucede precisamente. Usted no conoce a Dios porque usted no ha querido llegar donde Él. Lo que sucede es que, hermanos, caminar con Dios no es fácil. Caminar con Dios es complicado. Porque el enemigo que se le reveló con la tercera parte de ángeles a Dios, al jefe, al macizo, sabe que va para el lago de fuego y nos odia como la máxima creación que somos nosotros de Él. Y nos odia como lo hizo en el huerto del Edén. Y por eso bajó el Hijo del Hombre a solucionar el tema que Adán y Eva habían hecho en el huerto. Ese báculo y el cayado que tenía Adán y que se le había sido entregado como la primera embajada del cielo en la tierra, ese fue el que le dio a Moisés luego, y que en el huerto de Jetro saltó a su mano. ¿Alguien de ustedes ha oído la leyenda del rey Arturo? El que sacara la espada, ¿la han escuchado? ¿Va? Sí, esa es leyenda, pero esto es cierto. Todo el mundo le llegaba a pedir la mano de Séfora a Jetro. Jetro, que había sido desterrado de Egipto, del faraón, porque se opuso a que mataran a los niños cuando Moisés iba a nacer. Que estaba Balán y que contrató a Balac para ir a maldecir al pueblo de Israel. ¿Cierto? Ok. Todo el mundo quería casarse con la hija de Jetro, que estaba en las faldas del monte Sinaí. Y les decía, saca la vara y es tuya. Y nadie la podía sacar. Pero cuando Moisés llega, que no había sido formado en la fe, porque detuvo la mano que iba a matar un capataz a un esclavo de Egipto, Dios conocía su corazón antes de haber nacido y tenía planes para él. La vara saltó directamente, Moisés no la tuvo que agarrar, porque Dios ya tenía planes como los tiene para cada uno de ustedes. Nadie de nosotros puede hacer nada sin Dios. Sin mí nada podés hacer. Pero Dios no necesita a nosotros para que llevemos a cabo nuestros planes. ¿Me están entendiendo? Dios nos necesita para que llevemos a cabo sus planes. Pero si usted no quiere, va a escoger a otro. Levante la mano, ¿quién quiere que Dios escoja a otro? Entonces, caminar con Dios no es fácil. Pues les voy a comentar que el pueblo de Israel, que no hay un antecedente, cómo terminaron siendo esclavos, porque la Biblia no lo dice, no hay un antecedente. ¿Cómo terminaron siendo esclavos? A saber, los teólogos tienen diferentes posturas, pero no lo dice la Biblia. Lo que sí dice la Biblia al final, cómo salieron de Israel y cómo Dios endureció muchas veces y constantemente el corazón del faraón, los angustiadores. ¿Cierto? ¿Cierto? Dios puede endurecer el corazón de cada uno de los angustiadores de ustedes con el único objetivo de que ustedes se formen, crezcan, agarren coraza para la guerra en el cual Dios los tiene determinados. Pero muy probablemente a uno tiene planes, pero a otro lo mandó toda una vida solo para un minuto para que tomara una decisión nada más. Y se acabó. Pero ese fue el rol de cada uno de nosotros. Para uno el papel va a ser mayor, para otro va a ser más pequeño. Pero no se lo pierdan, porque si no va a escoger el Señor a otro. Y yo no me lo quiero perder. Cuando sacó al pueblo de Israel, que parecía que tenían doctorado y maestría y especialización en quejarse, o sea, si yo hubiera sido de verdad, creo que hubiera comprado gasolina que no existía y les hubiera dado fuego, porque a cada rato se estaban quejando. Perdón, ¿a alguno de ustedes les ha pasado eso? Acabamos de ver la mano de Dios y al rato empezamos a dudar y nos estamos quejando. Lo simpático del asunto es que luego que pasan el mar, Dios hizo cosas espectaculares en la noche para guiarlos con una cortina de fuego, en el día para que no los matara el calor, nubes para que comieran maná y el agua que brotaba.
Eso no es normal. Eso no es normal, eso no sucede. Pero Dios los cuidó y les dio todo lo que necesitaban. ¿Alguien de nosotros nos hemos puesto en estos momentos, como yo inicié la prédica diciendo, de que hay preocupación por lo que pueda suceder y no sabemos si nos van a volver a encerrar? ¿Y cómo vamos a comer? ¿Quién puede decir, hasta este día Dios ha sido fiel y lo va a seguir siendo? Yo ya inicié diciéndole que andaba hoyo en mis zapatos. Y hasta este día yo veo a mis hijos y no les ha faltado nada. Y no va a suceder porque Dios tiene el control de todo. El pueblo de Israel llega entonces a un momento en el cual le piden que vayan y que entren a la tierra prometida. Pero ellos, si la tierra prometida ingresaba en esta, desde acá del azulejo para allá, ellos se abstuvieron y mandaron a exploradores. Ojo, ellos habían recibido una orden de Dios, pero ellos quisieron un estudio de factibilidad para mandar gente a ver si era cierto lo que Dios les había dicho. Y Dios ya tenía, unos vinieron y dijeron de que todo era maravilloso. Los otros que vinieron dijeron, allá hay gigantes. Entonces el pueblo de Israel nuevamente volvió a decir, y para esto nos trajiste aquí. Como se lo habían dicho muchas veces a Moisés, y que no habían suficientes tumbas en Egipto que nos has traído hasta acá. Allá teníamos ollas de carne y aquí no. Añoraron nuevamente volver a ser esclavos. Añoraron tener el yugo opresor del faraón nuevamente, cuando en 400 años le pasaron diciendo que por qué no los liberaba Yahvé. Y cuando Moisés tiene el primer contacto con la zarza, que será manifestación de Dios en el monte Sinaí, le dice, y que no has escuchado a tu pueblo que te implora día y noche que lo saque, porque lo he escuchado es porque te voy a mandar. Lo había metido en un proceso. Luego fue probado en otro, fue probado en otro, fue probado en otro, fue probado en otro, como Dios nos está probando constantemente a cada uno de nosotros, y pareciera que no termina. A quien no le gustan los problemas, pídale al Creador que se lo lleve pronto, porque este mundo así es. Dios nos está preparando para algo grande en esta tierra, pero también para la vida eterna. Dios nos tiene un apartado a cada uno de nosotros y de sus hijos. Y muy probablemente tampoco va a ser usted, pero sí va a ser su hijo o su nieto, y lo empieza a preparar a usted para que usted prepare a su hijo y a su nieto. Porque Dios se va a manifestar tremendamente. Y vea usted los personajes de la Biblia, porque era inconcebible cuando veíamos nosotros a Moisés, que todos en contra le decían que estaba loco y construyó el arca, y después de construirla y todo, él tuvo miedo. Él tuvo miedo, igual que Elías. Pero les voy a presentar un listadito de cosas bien simpáticas que han sucedido. Ustedes saben cómo terminan cada uno de ellos, donde Bartolomé desollado, vivo; Judas se suicidó en un árbol; Mateo, hermano de Santiago, muerto en Etiopía; Andrés, hermano de Pedro, atravesado por una espada; Pedro murió crucificado al revés, porque él dijo que no era digno de morir como el maestro; Santiago decapitado, el mayor; Santiago el menor arrojado desde el pináculo de un templo; Tomás, en una expedición a la India, fue atravesado por una lanza; Juan, hermano de Santiago, cocido en aceite; Simón, cortado en 2 partes; Judas Tadeo, lo mataron a flechazo; Felipe, crucificado; Matías, lapidado. ¿Sí? Para todos los que sigan a Cristo no es fácil. Si ustedes piensan que lo que ustedes han pasado es difícil, ya les dije el listado de cómo han muerto cada uno de ellos. Pero cuando le preguntan nuevamente a Jesús, ¿cuándo te vamos a volver a ver?,
Él le dice, nadie sabe, solamente el Padre lo sabe. Pero ustedes se quedan acá para llevar la palabra, el evangelio, que son las buenas nuevas, y hablarles y replicar la palabra, que yo no voy a estar acá. Pues dándole seguimiento a eso, hay una situación bien simpática que a mí me gustó muchísimo del evangelio, que dice: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con mucha cerca, cayó un lagar en él, construyó una torre para que el vigilante, y luego lo alquiló a otros viñadores. Llegando el tiempo de la vendimia, de la cosecha, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, los golpearon a uno y mataron al otro, y a otro más lo apedrearon. Entonces vino por último, les mandó a su propio hijo, pensando: a mi hijo sí lo van a respetar. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos a matarlo, y al final nos vamos a quedar con la herencia, porque ya no va a haber heredero. Ahora díganme todos ustedes, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con los viñadores? Voy a seguir. ¿Qué va a hacer con los viñadores? Ellos le respondieron: dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se les dará un pueblo que sí produzca frutos. ¿Están escuchando, iglesia? Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, les estaba diciendo. Y por eso es que los gentiles, todos nosotros, tenemos la oportunidad de ingresar al reino de los cielos. Porque alguien podría venir y decirme: ¿alguien de ustedes vio esta película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo? Fue impresionante. ¿A quién no lo impresionó la película? Increíble cómo lo empiezan a causar todo los romanos. Déjeme decirle una cosa: yo soy abogado y el derecho viene del derecho romano. Los abogados, los romanos, llegaron a tener un imperio porque eran especialistas en las masacres y en el dolor. Eran especialistas. Eso le aplicaron a Cristo. Y se dio varias situaciones porque a Cristo lo querían matar. Voy a ir terminando con esto para que ustedes lleguen a entender de lo que estamos hablando esta mañana. Y es que a Cristo Él estorbaba. Él les estorbaba, es un tema semita, les estorbaba a cierta parte religiosa, les estorbaba a los políticos. La parte religiosa le daba tranquilidad a los políticos porque calmaba a las masas, como los reyes, que justificaban que no había que quitar al rey ante el pueblo porque ese era designo de Dios y era un dogma. Y hay de aquel que iba en contra del rey porque iba en contra de Dios. Para eso servía en su momento la religión, entre otras cosas. Entonces los romanos eran especialistas en someter a dolor, en desmembrar a la gente. Eso eran los romanos. Y hay de aquel que se interponía. Es más, Egipto sucumbió ante los romanos. ¿Sí? Y ustedes lo saben, cómo Cleopatra se metió con 2 emperadores diferentes y tuvo hijos con 2 emperadores diferentes para mantener su reinado. Y los romanos llegaron hasta el Bósforo, que era Constantinopla. Pues fíjese que le voy a comentar que como todo eso a mí me apasiona, el primer juicio que nosotros vimos fue el juicio de Cristo. Ya les comenté que inicié en la universidad y que el primer juicio que valoramos fue el de Cristo, porque el mismo derecho que nosotros vemos ahorita es el mismo derecho romano, el mismo. Entonces, les voy a comentar un poquito para que ustedes tengan contexto y entiendan cómo se lo querían quebrar a como diera lugar a Cristo.
Fíjese que Cristo tenía dos jurisdicciones. Una donde él había nacido, que era el Nazareno, y por otro lado, donde supuestamente había cometido el delito. Esto es como que estemos en San Salvador. Usted nació en San Salvador, pero cometió el delito supuestamente en Santa Ana. Pero en Santa Ana no hay pena de muerte, pero en San Salvador sí. Entonces, cuando viene Poncio Pilato y le dice, mire, ¿y ustedes por qué no lo juzgan por sus leyes? Porque en las leyes religiosas no lo podemos matar y nosotros lo queremos matar. Ah, de veras, sí. Ah, qué bien. ¿Y él de dónde supuestamente cometió el delito? Ah, en la provincia de Judea. ¿Y por qué no se lo llevan a Herodes? Pues llévenselo a él. Allá en la provincia. Entonces lo llevan a Herodes, y cuando lleva a Herodes se lo plantan y le dicen, ¿qué pruebas tienen? Ninguna. ¿Y qué ha hecho? Y empieza a escuchar, no, este hombre no ha cometido delito. Llévenselo a Poncio Pilato. Y se lo vuelven a llevar a Poncio Pilato. Y ahí lo andaban para arriba y para abajo, como que era el ángel del farolito. El tema es que había que quitarlo de en medio. Entonces cuando se lo llevan le dicen, mira, aquel no lo quiere matar. No, pero yo no lo puedo matar tampoco. Viene la esposa de Pilatos, que era Beatriz, tuvo un sueño y le dijo, no vayas a matar a ese hombre. No lo vayas a matar a ese hombre. ¿Y qué querés que haga, mujer, si me lo están pidiendo? Entonces, él era un funcionario. Roma estaba dividido en provincias, aquí apartamentos. El departamento de San Salvador, el departamento de San... pues ahí eran provincias. Y cada procónsul tenía poder sobre ese para decidir entre la vida y la muerte. Entonces, los miembros que lo acompañaban del Sanedrín le decían, si vos no lo matás, vos no sos amigo del César y te vamos a hacer una revuelta. Pero yo no puedo entender cómo una persona va ingresando y le tiran en un burrito, en un asno, le tiran palmas como estas, me imagino que eran, y todo el mundo lo va vitorando y aplaudiendo, y 6 días después lo quieren quebrar esos mismos. Perdón, ¿a alguien le ha pasado eso? Porque la Biblia dice que los primeros que lo van a criticar son la familia de cada uno de ustedes, no es el vecino. Déjeme darle la noticia. Espérame, yo no logro entender cómo alguien ahorita lo están vitoreando y 6 días después están pidiendo la muerte de él, cuando vieron toda clase de milagros que hizo. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando ven el mapa de Israel, Jesús llegaba a determinado lugar, como por ejemplo el panteón, y estaban las personas que tenían adentro demonios, y los reprendía, y se metían en los cerdos, y se tiraban en el acantilado, y les decían a unos en determinados lugares, vayan y cuenten lo que han visto. Pero en otra jurisdicción decía, no vaya a decir nada. ¿Lo han leído? Porque el Señor sabía, dicen los teólogos, esto no lo dice la Biblia, que si no, entonces hubiera agilizado más rápido su crucifixión, y él todavía tenía un papel en este mundo que desempeñar. ¿Me están entendiendo que cada uno de ustedes tiene un papel y no se van a morir hasta que lo desempeñen? ¿Me están entendiendo ustedes? Listo, sigamos adelante, que eso es lo simpático del asunto. Entonces, él les decía, cuenten o no cuenten. Pero él va entrando, vitoreando, y después lo quieren matar. Y le hacen un juicio, no como los que le hacen acá, que lo llevan a los tribunales, sino que lo van a sacar a madrugada. No tuvo un defensor, no hubieron pruebas, pero sí hubo una prueba que tenía un delito y que sí tenía la muerte, que era sedición. Sedición es como un golpe de Estado. Ese delito sí tenía contra el César. Por eso es que trataban de hacerle caer a cada rato en error, diciendo, mira, y está bien que paguemos impuesto al César. Y ustedes conocen la respuesta, enséñame la moneda, darle al César lo que es de él. Y él no respondía como ellos querían, porque querían hacerle caer. Mira, y esta mujer, porque la ley de Moisés dice que... Entonces Jesús le hacía otra pregunta y le decía, no te vamos a contestar. Ah, pues yo tampoco les contesto. Pero el tema era matarlo, y había un delito que era sedición. Pero entonces se consiguieron a un testigo choco. El testigo choco que todos los días va a un tribunal a hablar lo que le dicen, a favor o en contra de la fiscalía o de otra persona, diciendo, yo lo he escuchado que él anda hablando mal del César. Ah, ¿y cómo lo voy a reconocer? Al primero que le dio un besito, ese va a ser. Ese va a ser el que le dio un besito. Por eso es que muchas personas vienen y dicen, Judas lo vendió. Él no era cosa para venderlo.
Lo vendió porque lo entregó, le dio un besito y lo identificó. Al primero que yo le di un besito, ese es. Y así lo identificó. Como los testigos, ¿puede usted señalar si esta persona se encuentra en el estrado? Sí, el de camisa roja. Ah, pues eso hizo él, un besito y se acabó. Sí. No lo estaba viendo a usted, estaba viendo a la señorita de atrás que anda camisa roja, porque se le quedaron viendo a usted. Listo. Entonces, y le dio un besito y él era. Y usted ya conoce todo lo que sucedió. Pero a él había que matarlo, como diera lugar. Y le violaron todos los derechos procesales de su legítima defensa. Lo que usted mira en los juzgados, ese era el derecho romano. Y lo mataron. Pero él vino a eso, a redimirnos y a pagar todas las facturas nuestras y de nuestros padres con el pecado original que habían hecho desde la fundación de la primera embajada del cielo en la tierra. A eso vino, no vino a nada más. Y él pasó por todo lo que nosotros pasamos, por eso es que nos puede entender a cabalidad todo lo que nosotros y las angustias que nosotros pasamos. Cuando el sistema de un gobierno se le ve encima a alguien, él lo supo. Cuando no tenía nada que comer, cuando ayunó, cuando le llegaron a poner a la mujer, porque ese es otro caso simpático. Los teólogos dicen que a la mujer misma le habían pagado. Y las personas que lo estaban viendo ya estaban hasta con pornografía. Eran las películas de Hollywood en ese tiempo viéndolo. Y luego se la llevan y le dicen, mira, la acabamos de agarrar en el acto. Y también ya saben el grado de respuesta que él tuvo. El tema es que había que matarlo, como diera lugar. Entonces él al final le pregunta a Pilatos, decime, dicen que vos sos el rey de los judíos, vos lo has dicho. Los judíos, el judaísmo, ustedes saben que no es una porción territorial, sino que es el judaísmo, es una religión. Vos lo has dicho. Decime, yo te puedo salvar. Vos no tenés más poder que el que mi papá te ha dado. Vos no tenés más poder porque yo pongo y quito reyes que el que mi papá te ha dado. Vos sos mi angustiador, le estaba diciendo. Y tú precisamente solo has nacido en esta vida como Judas para condenarme. De ahí, una vez cumplas, te vas a morir porque tu vida ya no vale nada. Pero luego resucitó a los tercer días. Él no quitó a los angustiadores de su hijo, no los quitó, puso una mesa enfrente de sus angustiadores para que vieran cómo resucitó con comida. Eso hace. Y cuando él estaba en la cruz, si alguna vez ustedes se han sentido así, por favor díganmelo, porque él le dijo, Padre, ¿por qué me has dejado solo? ¿Alguna vez alguno de ustedes se han sentido solos y que Dios guarda silencio y que pareciera que Él no responde? Es porque está obrando. Ah, pues Él le dijo, el mismo hijo le dijo, Padre, ¿por qué me has dejado solo? Fue entregado a sus angustiadores. Ustedes también pueden ser entregados a sus angustiadores. Y sin embargo Dios se va a manifestar. Muchísimas gracias, pastor. Le agradezco tremendamente por la bendición y el privilegio que me ha dado el poderles hablar. Muy buenos días y que el Señor los bendiga a todos.